Shalom, amados. Parashá número 25, Tesaf. Segunda Aliyá. Levítico capítulo 6, versículo 12 a capítulo 7, versículo 10. Dice así: Entonces habló el Eterno a Moshe diciendo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Eterno el día de su unción. La 10ª parte de un efá de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Se preparará con aceite en sartén, tráela bien mezclada y presenta la ofrenda de cereal dividida en porciones como aroma agradable para el Eterno. El hijo que suceda a Aarón como sacerdote ungido la ofrecerá. Es la porción perpetua del Eterno y ha de quemarse completamente. Cada ofrenda de cereal de un sacerdote debe quemarse por completo, no se comerá. Y el Eterno habló a Moshe para decir: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley de la ofrenda por pecado. La ofrenda por pecado será sacrificada delante del Eterno en el mismo lugar donde es realizado el holocausto. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque su carne quedará consagrado, y si la sangre salpica sobre una vestidura en un lugar santo, la lavarás. La vasija de barro en la cual fue hervida la carne será quebrada, pero si se hirvió en una vasija de bronce, se fregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, es cosa santísima. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por pecado cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Debe ser quemada. Esta es la ley de la ofrenda por culpa, es cosa santísima. La ofrenda por culpa han de degollarla en el lugar donde degüellan el animal para el holocausto, y su sangre debe ser rociada por todos los lados. Toda su grasa debe ser ofrecida, la cola con grasa y la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y quitará el lóbulo del hígado con los riñones, y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda ígnea para el Eterno, esto es, una ofrenda por culpa. Todo varón entre los sacerdotes puede comer de ella, pero debe comerla en un lugar santo, es cosa santísima. Hay una misma ley para la ofrenda por culpa y la ofrenda por pecado. Les pertenecen al sacerdote que hace expiación con ellas. El sacerdote que presente el holocausto de alguien puede conservar para sí la piel del holocausto. Toda ofrenda de cereal cocida al horno y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén pertenecerá al sacerdote que la presente. Y toda ofrenda de cereal, ya sea mezclada con aceite o seca, pertenece a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Comentarios. Levítico capítulo 6, versículo 13, dice: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Eterno el día de su unción, la 10ª parte de un efá de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Los sacrificios realizados por Aarón y sus hijos son descritos en esta sección. Como se mencionó anteriormente, a través del sacrificio podemos purificarnos. La lectura de esta sección nos ayuda a desear una conexión con la energía de la columna derecha. Es importante entender cuánto depende de nuestras acciones.
En la época del templo, los sacerdotes realizaban sacrificios y otros rituales en nombre del pueblo. Hoy día no tenemos templo físico. Cada uno de nosotros debe producir los mismos resultados a través de la fortaleza de nuestro propio compromiso espiritual y mediante nuestras decisiones, intenciones y acciones. Es necesario tomar la decisión de desconectar de nuestros deseos egoístas y volvernos seres más dadores, porque necesitamos fungir como nuestros propios kohanim o sacerdotes y realizar la mikvah nosotros mismos. Levítico capítulo 6 versículo 18 dice: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley de la ofrenda por pecado. La ofrenda por pecado será sacrificada delante del Eterno en el mismo lugar donde es realizado el holocausto. Es cosa santísima. Las ofrendas por pecado nos ayudan a expiar cualquier clase de fechoría y limpiar la negatividad que tenemos dentro. A menudo nos falta la valentía y la fortaleza para corregir todos nuestros defectos. Escogemos vernos a nosotros mismos como víctimas sin culpa en vez de como seres responsables, completamente a cargo del estado de nuestra vida. El Zohar nos dice que quien se despierta en la noche para estudiar la Torá, que es la sabiduría espiritual, es informado por la Torá acerca de sus pecados. Dice el Zohar: a quien se levanta en la noche para estudiar la Torá le informa de su pecado. No es castigo severo, sino una madre que habla a su hijo con palabras consoladoras, y él no olvida, sino que se arrepiente delante de su Señor. Vemos que la Torá no actúa con juicio severo, sino que le revela el error al hombre de la forma que le haría un padre cariñoso, con firmeza pero calmadamente y con misericordia. Esto despierta el arrepentimiento del hombre para que pueda comenzar a purificarse. De acuerdo con la Kabbalah, una persona puede limpiarse a través del dolor o la transformación proactiva. Cuando experimentamos una salud poco favorable, si perdemos nuestro negocio o caemos en bancarrota, si nuestro matrimonio fracasa o nuestros hijos nos dan dolores de cabeza, estamos siendo limpiados espiritualmente, aunque de forma dolorosa. Pero en lugar de ello, podemos escoger usar las herramientas espirituales como esta lectura para corregir nuestras iniquidades pasadas y así no tener que experimentar dolor para ser purificados. Levítico capítulo 7 versículo 1 dice: esta es la ley de la ofrenda por culpa, es cosa santísima. La ofrenda por culpabilidad mencionada en este versículo no tiene nada que ver con la culpabilidad tradicional, esa sensación incómoda que acompaña alguna acción negativa que hayamos hecho. La ofrenda por culpabilidad es acerca del verdadero arrepentimiento. Conectar con este versículo en particular nos otorga el mismo beneficio que traía la ofrenda por culpabilidad enseñada en el templo. El beneficio de la ofrenda por culpabilidad es el poder que nos da de regresar al preciso momento antes de nuestra infracción. Entonces podemos meditar con verdadero remordimiento para eliminar el defecto en nuestro carácter que motivó esa acción negativa. El Zohar dice: la contrición llega a través de las palabras de la Torá. ¿Por qué? Es porque las palabras de la Torá son superiores a todos los sacrificios. Como ha sido aceptado, está escrito. Esta es la Torá de la ofrenda quemada, la de granos, la del pecado y la de la culpa.
Levítico 7:37. Esto indica que la Torá es igual para todos los sacrificios en el mundo. Respondió, ciertamente es así, porque aun si una pena del cielo ha sido decretada contra el que se afana en la Torá, la pena es cancelada, debido a que el estudio de la Torá es mejor para él que todos los sacrificios y ofrendas. El Zohar, Kedoshim 3:10. La Kabbalah explica que no hay víctimas. La gente que es lastimada por nuestras acciones merecen sus heridas debido a malas acciones que cometieron en el pasado. Sin embargo, es vital entender que nuestro arrepentimiento depende de nuestra empatía por el dolor de ellos. Solo a través de nuestra empatía y sincero arrepentimiento podemos ser limpiados de las consecuencias de nuestras propias acciones negativas e hirientes. La conexión con la ofrenda por culpabilidad en esta lectura nos purifica y disminuye el lado oscuro de nuestra naturaleza sin necesidad de dolor. Levítico capítulo 7, versículo 6 dice: todo varón entre los sacerdotes puede comer de ella, pero debe comerla en un lugar santo. Es cosa santísima. En la época del templo se le daban presentes a los sacerdotes como una forma de diezmar. Los sacerdotes eran como cableado eléctrico que ayudaban a la gente a conectar con la luz. Al no tener esa clase de intermediario actualmente, nosotros debemos actuar como nuestros propios sacerdotes, buscando maneras de compartir y dar. Debemos buscar personas a quienes les podamos dar y con quienes podamos compartir. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.